Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Uno de los bemoles de ser una persona con poder como un presidente es que la línea que separa su vida privada de su vida pública es cada vez más difusa. Los detalles de la vida amorosa e íntima de los presidentes deben ser públicos. ¿Puede un líder político ser ético en público y no en privado? Para este capítulo hablamos con los periodistas Ángela Patricia Yaniot, María Elvira Samper, Daniel Coronel, Ana Cristina Restrepo, Yolanda Ruiz y Daniel Samper Ospina. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 97 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Voy a comenzar este capítulo con una confesión. Soy un hombre romántico que cree en el amor. Este sentimiento, me refiero al amor, es quizás el que más ha motivado historias. La mayoría de las grandes obras de arte tienen que ver con amores imposibles, amores tóxicos, amores difíciles, romances fallidos, en fin. Y muchas de estas grandes historias de amor han trascendido siglos y hasta milenios, como por ejemplo Romeo y Julieta, la historia de un amor imposible que creó un arquetipo en sí mismo. O la historia de poder, violencia y amor entre Dalila y Sansón, en el que la mujer traiciona al hombre más fuerte del mundo que está enamorado de ella, revelando el secreto de su fuerza sobrehumana. Y quizás mi novela colombiana favorita de este tipo es El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, una historia magnífica sobre la resistencia del amor al paso del tiempo. Solamente personas enamoradas podrían escribir estos relatos. En fin, necesitaría horas para enlistar todas las novelas, cuentos y relatos que se han escrito sobre este tema. La vida real también nos ha dado grandes historias de amor, aunque aquí debo confesar que aquellas que se mezclan con el poder son mis favoritas. Por ejemplo, la primera que se me viene a la mente es una historia que mezcla dos grandes personajes, como Cleopatra y Julio César, en una relación que todavía da mucho que hablar a los historiadores. O la de Napoleón Bonaparte, uno de los militares y políticos más importantes de la historia, que se enamoró de Josefina de Beauharnais, una dama de la alta sociedad francesa, y su relación estuvo llena de infidelidades por las largas ausencias de Napoleón, pero su relación se acabó porque ella no podía concebir. Reitero, tendría que quedarme horas recitando la cantidad de historias alrededor del amor. Pero a título personal, una de las que más me ha interesado es la que supuestamente existió entre el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy y la actriz y modelo Marilyn Monroe. De esto no hay información fidedigna, pero los rumores han sido que Monroe tuvo un romance no solo con el presidente Kennedy, sino con su hermano, el fiscal general Robert Kennedy. Estos rumores se alimentaron en parte por la sensual actuación de Feliz Cumpleaños para el presidente Kennedy en la celebración de su 45 cumpleaños en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962, pocos meses antes de la muerte del ícono de Hollywood. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Relatos de biógrafos, escoltas y amos de llave llevan a pensar que el supuesto suicidio de Monroe está relacionado con la tensión de guardar el secreto de ser la amante del presidente de Estados Unidos. Que el mundo supiera que John F. Kennedy era una persona adúltera hubiese tenido graves repercusiones políticas. Como ya sabemos, todos los protagonistas de esta historia terminaron de manera trágica. La vida íntima de las personas con poder, como los presidentes, es un tema que causa morbo y curiosidad. Quizás por eso siempre hay tanto cuidado y velo de sospecha sobre ellos. De esto es muestra el caso más sonado y que más causó polémica, el del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la expracticante de la Casa Blanca Mónica Lewinsky. Por si no lo recuerda, o es muy joven o no se enteró nunca. En 1998 estalló el escándalo en el que el entonces presidente Clinton tenía un romance con la practicante de 22 años Mónica Lewinsky. En agosto de ese año, el presidente Clinton aceptó tener una relación física inapropiada con Lewinsky. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact,
it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. Sin embargo, en enero de ese mismo año, el presidente había negado tener relaciones con ella, a quien pidió que mintiera al respecto. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. Fue por esta mentira que el presidente Clinton se convirtió en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en ser llamado a un juicio político, aunque luego fue exonerado y solo tuvo que pagar $90,000 por dar falso testimonio. Los casos en los que la vida amorosa, sexual o íntima de los presidentes se vuelven noticia han sido varios en el mundo. Solo por citar algunos están los casos del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy y lo que comenzó como un romance con la cantante Carla Bruni cuando hacía poco se había divorciado de su esposa por 11 años. Pero antes estuvo François Hollande, quien llegó a la presidencia siendo pareja de la periodista Valérie Trierweiler, con quien terminó al admitir que tenía un idilio con la actriz Julie Gaillet. En este momento la prensa francesa saltó sobre la noticia y el hecho fue muy visible y comentado por varias semanas. El público se vio inundado por la cobertura de los medios desde todos los ángulos y la tasa de aprobación de Hollande se vio afectada por este escándalo, como lo mostraron varias encuestas. La lista de mandatarios involucrados en chismes y líos amorosos es larga y solamente los presidentes de Francia, que han mantenido romances indebidos, conforman más de la mitad. Quizá por eso a su capital le llaman la ciudad del amor. Pero más allá de las revistas de chismes y cotilleos, estas rara vez trascienden. Entre otras cosas, porque para los franceses la vida privada es mucho más sagrada que lo es, por ejemplo, para las figuras públicas en los Estados Unidos. ¿En qué casos la vida romántica de un mandatario es relevante para la opinión pública? Le trasladé la pregunta a la periodista Yolanda Ruiz y esto me respondió. El derecho a la vida privada de los personajes públicos, en particular de quienes ocupan altos cargos del Estado, no es un derecho pleno y tiene restricciones. De hecho, así se consigna en varios de los códigos de ética de muchos medios de comunicación en el mundo. Ahora, no está escrito en piedra en materia de ética periodística en qué casos se pueden ventilar o no asuntos de esa vida privada. Hay diferencias, por ejemplo, entre lo que ocurre en un recinto privado o en un espacio público, pero siempre depende de la situación, del contexto y sobre todo de las posibles consecuencias públicas del episodio privado. Las relaciones afectivas pertenecen por principio a la esfera privada, pero si pueden tener impacto en la seguridad, en el uso de dineros públicos, en el cumplimiento de los deberes del personaje público, dejan de ser asunto exclusivamente privado y pueden pasar a formar parte de los asuntos que son de interés general o colectivo. Por otra parte, no podemos olvidar que si bien durante mucho tiempo se consideró que las esferas pública y privada no podían cruzarse y había como una especie de velo permanente sobre los considerados asuntos personales, pues hoy es claro que la manera como se tramitan las relaciones de pareja, de familia o las labores del cuidado, por mencionar algunos asuntos de carácter privado, pues hoy eso forma parte de importantes debates sobre, por ejemplo, los roles de género y los retos que debe enfrentar la sociedad. Por eso siempre se debe mirar con lupa cada detalle del asunto para entender cuándo los temas privados pueden trascender y convertirse en hechos que van más allá de lo personal. Esto cuando se habla, por supuesto, de personajes que ocupan altos cargos del Estado. Hace pocas semanas apareció en redes sociales un video en el que supuestamente se veía al presidente Gustavo Petro caminando tomado de la mano con una mujer en el casco histórico de Panamá durante una visita oficial del presidente. La polémica estaba servida. Sin embargo, solo algunos medios de comunicación tomaron el tema como una noticia. Fue el mismo presidente Petro quien hizo referencia al tema y en su cuenta de X publicó un mensaje en el que no confirmó ni negó que fuese él quien aparece en el video. El presidente pidió respeto por su intimidad, rechazó los mensajes transfóbicos que se produjeron a raíz del rumor de que la mujer con quien supuestamente él aparecía en el video era una mujer trans. El presidente dijo, abro comillas, siempre he considerado que la intimidad es la última ratio de la libertad, la última trinchera del ser libre y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera. Por esos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazados por el presidente.
Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y por tanto nadie que se considere a sí mismo humano puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. Esa acción no expresa animalidad sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen nazis. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. Cierro comillas. El tema no tuvo mucho revuelo, pero una semana después, La Silla Vacía y su detector de mentiras hizo un análisis del video. Consultó fuentes en el lugar y según sus investigaciones, sí es el presidente Petro quien aparece en el video. Según este medio, consultó con la Casa de Nariño, que no negó ni confirmó que fuera el presidente. Ante la pregunta hecha el 2 de julio, respondieron que Palacio no toma postura sobre asuntos personales y que, abro comillas, ningún funcionario está autorizado para realizar comentarios al respecto. Cierro comillas. De acuerdo con La Silla Vacía, hay varios testimonios directos de personas que vieron al presidente Petro caminando de la mano con la mujer. También encontraron que no se trataba de un video alterado o creado por inteligencia artificial. Pero más allá de que en efecto el video sea cierto, que en efecto el presidente Petro caminó tomado de la mano con una mujer en el casco histórico de Panamá, ¿por qué es este hecho una noticia y merece ser cubierto? Busqué a la periodista Ángela Patricia Janiot para que me respondiera a esta pregunta. La vida privada de un funcionario público o de un presidente no debería ser de importancia y no debería generar el escrutinio general a menos de que sucedan algunas eventualidades. Por ejemplo, que la vida privada transcurra a la luz pública, que se traslade del espacio privado al espacio público, como fue el caso del video del escándalo en Panamá. Esto genera, por supuesto, la curiosidad del público, el interés periodístico y genera varias preguntas. Por ejemplo, ¿el video es real? ¿Es auténtico? ¿O es un video falso generado con inteligencia artificial? ¿El presidente Petro es la persona que aparece en las imágenes? ¿Quién es la mujer que lo acompaña? Bueno, el presidente Petro no ha negado ni confirmado la veracidad de este video, lo cual ya es algo elocuente. Y tampoco ha negado ni confirmado las versiones que identificaban a su acompañante como una mujer transexual. Otra eventualidad es si la agenda privada del presidente, la vida privada de Petro, está afectando su agenda pública, su agenda oficial. Y por supuesto esto en el caso de Gustavo Petro tiene un trasfondo porque ya es sabido que el presidente cancela su presencia en algunos eventos en los que ya está confirmado o en varias oportunidades ha llegado tarde a estos eventos sin dar mayores explicaciones porque tiene asuntos privados que cumplir. Ahí nos debería interesar a todos. Y hay una tercera eventualidad y es que si en esa agenda privada se comprometen los dineros públicos. Esto también debe generar, por supuesto, un cuestionamiento ético y pues genera un problema de conflicto de interés. También busqué a la periodista Ana Cristina Restrepo para hacerle la misma pregunta y esta es su respuesta. La primera consideración es si a otros presidentes de Colombia se les ha escrutado igual sus potenciales o posibles amoríos extramatrimoniales y la respuesta es que no, a pesar de que hemos sabido que lo hay. Eso es lo primero. En segundo lugar, la vida íntima de un presidente no es relevante para la opinión pública a menos que, primero, esté usando recursos públicos, segundo, si está afectando la seguridad del país o tercero, si el presidente está violando su juramento a la Constitución y las leyes, que no parece ser el caso. Un tercer punto, y que me parece que es lo más interesante acá, es por qué un presidente como Gustavo Petro permitió que le dieran cogido de la mano con una mujer que no es su esposa. Porque Gustavo Petro estaba en un lugar público, en una ciudad llena de periodistas, es decir, sabía que lo iban a ver. Y después, como en los grandes medios de comunicación no hicieron escándalo, él salió en la red X con un mensaje ambiguo apoyando a la comunidad trans y declarando, pues sin ninguna necesidad, que ser heterosexual. Eso para mí es la pregunta que nos deberíamos hacer acá. Ahora, es que no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Primero es, ¿por qué se dejó ver? Porque él no se estaba escondiendo. ¿Por qué se dejó ver? ¿Por qué? Y la otra pregunta ya del periodismo es, ¿por qué si Petro
El presidente Petro tantas veces ha faltado a eventos o llega tarde o no se presenta. ¿Por qué se elige cuando el presidente sale con una mujer trans como el momento en que se quiere hacer fact-check y el escrutinio paso a paso de lo que hizo? ¿Por qué no se hizo antes en ninguno de sus decenas de incumplimientos previos y ahora sí? La respuesta está en el tipo de periodismo que queremos hacer. Esta no es la primera vez que la vida íntima de un presidente de Colombia se vuelve noticia. Ya en el capítulo 5 hablamos sobre este tema. Por ejemplo, siendo presidente Iván Duque, en redes sociales corrió el rumor de que su jefa de gabinete, María Paula Correa, era su amante. Como todo chisme, nunca hubo evidencia de que esto fuera cierto ni tampoco hubo pronunciamientos oficiales al respecto. Los medios de comunicación tampoco le dieron relevancia y no se registraron noticias al respecto. Solo en su libro La última línea, antimemorias de una jefe de gabinete, publicado este año, Correa le dedicó un espacio a este tema. La jefa de gabinete le dijo a Semana, abro comillas, quiero hablar de frente y decir que solo por el hecho de ser mujer, joven y por el cargo, tengo que ser la moza del presidente. ¿No creen que soy capaz y tengo las capacidades para hacerlo? Cierro comillas. Pero como dije, más allá de las burlas y la tendencia en redes sociales, el tema no trascendió como noticia en ningún medio. El debate sobre la vida íntima y pública de los presidentes y personas con altos cargos de poder es viejo y tiene tanto de largo como de ancho. Mucho se ha escrito y debatido al respecto. Uno de esos muchos análisis es el de Neal Katyal, un académico de la Universidad de Georgetown, que en el año 2000 escribió el documento Las vidas públicas y privadas de los presidentes, en el que reflexiona sobre esta separación. Entre otras cosas, Katyal concluye que la distinción entre la vida íntima y pública de un presidente o presidenta no es completamente válida por la naturaleza única de la presidencia, que está en funciones las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y además argumenta que este estatus constitucional especial ejerce presión sobre la distinción entre lo público y lo privado y que los presidentes solo tienen una reserva limitada de secreto a la que recurrir. Y es que un argumento que aparece cuando se habla sobre este tema es que todo el mundo, incluidas las figuras públicas, tienen derecho a la privacidad. Pero cuando una persona ingresa a la vida pública debe comprender ciertas cuestiones que podrían considerarse privadas para un individuo privado pueden convertirse en asuntos de interés público razonable cuando ese individuo se postula para un cargo. Convertirse en servidor público significa anteponer el interés público al propio. En un artículo publicado en la revista Harvard Political Review de esa universidad, se reflexiona sobre los pros y los contras de hacer pública la vida privada de los políticos. Por un lado, casi todo el mundo está racionalmente de acuerdo en que los chismes sobre la vida privada de las figuras públicas nunca deberían ser el foco de atención de los medios. Pero al mismo tiempo existe una expectativa casi implícita de que las figuras públicas deben actuar como modelos de conducta. Pero uno de los puntos más importantes que toca este artículo es la diferencia que hay entre la reacción del público en diferentes países frente al comportamiento de sus mandatarios. Y pone como ejemplo el caso del ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, quien tuvo varios escándalos sexuales que involucraban trabajadoras sexuales y sin embargo esto no se tradujo en un juicio político por ese tema. Mientras que en países como Estados Unidos estos hechos, como el de Clinton o más recientemente el de Trump, son escándalos a los que se les dedica mucho tiempo y tinta. Según el texto de Harvard Political Review, esto puede deberse a diferencias religiosas. Si bien el adulterio puede considerarse un escándalo en un país cristiano o en cualquier país cuya mayoría sea monógama, puede ser perfectamente tolerado en países con una población o élite gobernante polígama. Un ejemplo de esto es que en Estados Unidos el congresista demócrata Anthony Weiner renunció después de que se conociera que le mandó fotos suyas semidesnuda a varias mujeres. Varios años después fue acusado y sentenciado por hacer lo mismo con menores de edad. Y por otro lado, los franceses se enteraron en el funeral del expresidente François Mitterrand que tenía una segunda familia secreta y beneficiaria también de fondos públicos. Sobre el comportamiento ético de un gobernante en su vida íntima, también hay muchas preguntas y muchas posturas. Una de ellas es que si un político se comporta mal en asuntos privados, podría actuar de la misma manera con sus deberes públicos. Entonces, bajo esta hipótesis, si un presidente es infiel a su esposa, es una persona en la que no se puede confiar, pues no es ética. Esta discusión es amplia e interesante y Judy Nadler,
y Miriam Schulman, politólogas del Centro Marcula para la Ética Aplicada en la Universidad de Santa Clara, escribieron un ensayo sobre el tema. Según Nadler y Schulman, en el fondo, esta pregunta es una forma de un debate ético de larga data sobre lo que se llama la unidad de las virtudes. Para muchos de los filósofos griegos antiguos, una persona no podía poseer una de las virtudes cardinales, prudencia, templanza, valentía y justicia, sin poseerlas todas. Entonces, bajo este punto de vista, ¿cómo podría una persona que no puede controlar sus apetitos o es intemperante ser justa o prudente? Sócrates, por ejemplo, creía que la virtud dependía de la comprensión. Entonces, cuando una persona entiende el bien y el mal, va a actuar de manera prudente, templada, valiente y justa. Muchas personas creen en esto que proponía Sócrates sobre la unidad de las virtudes, por lo que en general se cree que un político que engaña a su esposa no es digno de confianza en asuntos públicos. A esto hay que sumarle que se considera que una de las principales funciones de la esfera pública es educativa y que debe ayudar a formar las almas de la próxima generación para alcanzar el conocimiento y actuar correctamente. En este contexto, un servidor público debe ser un ejemplo de buena conducta. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia política, es que para ser presidente, primera ministra o emperador no se requiere de la unidad de las virtudes. Es más, no se requiere de muchas virtudes. Me quedo entonces con la duda. ¿Puede un político ser ético en público si no lo es en su vida privada? Esto me respondió el periodista Daniel Coronel. Creo que la ética privada no se puede desprender de la ética pública. Sin embargo, creo que sí hay un límite entre lo que es publicable e investigable en cualquier persona, incluso los hombres públicos. Hay un margen de la vida privada que debe respetarse. Esto no quiere decir que pueda haber una dicotomía entre lo que hagan en público y lo que hagan en privado, pero solo es investigable y publicable aquello que afecte su desempeño público. Y esto pues no es algo que vaya en consonancia con muchas culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos recuerdo el escándalo del aspirante al demócrata a la presidencia Gary Hart, que se cayó por tener un amante. Posiblemente eso no hubiera sido motivo de investigación en Colombia, donde tenemos una cultura distinta y donde jefes de Estado o candidatos han gozado de un respeto y de una prudencia, digamos, grande de la prensa hacia su actividad pública. Pero en general, la ética es una sola, la privada y la pública. Para muchas otras personas, la línea entre lo personal y lo público es nítida y la trazan en un lugar ligeramente diferente. Por un lado, si en su vida personal el presidente usa recursos públicos de manera indebida, es decir, si por pura casualidad el presidente es un fanático del hockey sobre hielo y con recursos públicos decide viajar a Canadá cada fin de semana a ver partidos de este deporte en el avión presidencial. Otra línea que divide estos dos mundos, el íntimo y el público, es la que define si un asunto privado afecta al desempeño de los deberes del funcionario. En este caso, deja de ser un asunto de su esfera íntima y pasa a ser de interés público. En este sentido, la salud física y mental es información importante para el público. Entonces, las enfermedades que afectan el desempeño laboral de los funcionarios locales pueden ser temas legítimos de investigación. Lo mismo sucede con comportamientos que podrían impedir el desempeño de un mandatario, como el abuso de sustancias, que deberían ser un asunto de interés público. Los problemas financieros, especialmente en una persona con responsabilidades presupuestarias, también pueden ser pertinentes. En muchos casos, la salud mental de varios presidentes en el mundo ha servido de argumento de sus opositores para criticarlo. Esto lo hemos visto en varios casos, pero más recientemente con el presidente y candidato Joe Biden, a quien incluso sus copartidarios le han pedido que se aparte de la campaña por varios lapsus que hacen dudar de su salud mental. De hecho, siempre ha existido un rumor de que el expresidente Virgilio Barco comenzó a sufrir de Alzheimer incluso durante su mandato y que a eso se debió su mutismo y su comportamiento extraño. ¿Hasta dónde deben ser públicos o privados la salud mental y física de los presidentes? Le hice la pregunta a la periodista María Elvira Samper y esto me dijo. Para responder
hay que tener en cuenta un marco de referencia. Primero, que la ciudadanía tiene derecho a conocer información relevante sobre sus gobernantes. Segundo, que los gobernantes tienen derecho a su vida privada. Y tercero, que esos derechos no son absolutos. Entonces, en este contexto, el dominio privado de los presidentes se reduce y la información sobre su salud, tanto mental como física, es de interés público porque puede afectar o interferir en sus funciones. Ahora bien, no soy psicóloga, no soy psiquiatra tampoco, pero diría que la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales. Creo que también tiene que ver con estados de alto grado de angustia, estrés o ansiedad, con pérdida de memoria, con lapsus mentales, confusión, dificultades para comunicarse y desorientación. También con adicciones, compulsión emocional, impulsividad, narcisismo, proclividad a la mentira y falta de empatía. El catálogo es amplio y tanto el presidente Biden como el expresidente Trump, que estuvo en la Casa Blanca y aspira a repetir, les caben algunas de esas categorías. Pero muchos se preguntan por qué es importante este asunto. Y la respuesta es que la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos dice que si se considera que el presidente es, comillas, incapaz de ejercer los derechos y obligaciones de su cargo, cierro comillas, el vicepresidente debe tomar su puesto. Otro aspecto que ha causado debate es el consumo de sustancias. Por ejemplo, si un presidente fuma cigarrillos con frecuencia, ¿debe ser de conocimiento público? ¿Debería la ciudadanía saber si un presidente fuma marihuana en las noches o si se toma un par de vasos de whisky cada día? Por un lado, uno podría decir que si el consumo de sustancias afecta sus decisiones, debe ser revisado. Quiero decir, ¿decide el presupuesto de educación con un par de tragos de licor en su cabeza o bajo los efectos de la marihuana? ¿Es buena o mala esa decisión que tomó? Quizás haya moralismo en la discusión y muchas personas afirmarán que no es lo mismo tomarse un vaso de whisky que fumarse un cigarrillo de marihuana. Otras personas dirán que lo importante es que el uso no sea problemático ni afecte las capacidades mentales del presidente. ¿Debe un presidente ser abstemio en todo sentido? ¿Cuál es el límite? Le trasladé la pregunta al periodista Daniel Sampero Espina. Escuchemos lo que me dijo. Bueno, me imagino que cualquiera pensaría que hay oficios que exigen ser 100% abstemio. No sé, un cirujano no puede operar con un par de whiskies en la cabeza, por ejemplo. O un piloto no puede responder por un vuelo después de tomar tequila. En el caso de un presidente debería ser parecido, a menos de que sea, claro, presidente de Circombia. La verdad es que en nuestro circo de país varios presidentes han soportado la tragedia de manejar el barco empinando el codo. Parece un país conducido por borrachos. Y así nos va. Los gobernantes deberían ser abstemios, es la verdad. A diferencia, eso sí, de quienes tenemos que soportarlos. Varios imperios han sido sacudidos y gobiernos han caído debido a la indiscreción privada de sus mandatarios. Pero también los líderes mundiales deben haber cometido actos que muchos considerarían poco éticos o censurables y a pesar de eso han tenido buenos resultados y han hecho buenas cosas por su gente. ¿Debería el público preocuparse por la vida privada de un líder? ¿O debería centrarse únicamente en las acciones públicas que impactan directamente la gobernanza? Desafortunadamente, no parece haber una respuesta definitiva. Lo más probable es que la respuesta sea afirmativa a ambas preguntas, hasta cierto punto. Este capítulo, haciéndole honor al nombre del programa, me deja más inquietudes que certezas. No creo que haya una respuesta universal. Dependerá cada caso de si ciertos aspectos de la vida íntima de un presidente deben hacerse públicos. Casi siempre hablan más fuerte sus acciones y resultados en el poder que los chismes y detalles de su vida privada. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 97 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.